jóvenes estudiantes del curso virtual de Derecho Penal Especial de la doctora Julia Sáenz. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes desarrollando ya nuestro tercer módulo en este primer semestre del curso virtual, y espero que esto no solamente le ayude a los estudiantes de mi curso de Derecho Penal en la Universidad de Panamá, en la República de Panamá, sino que le ayude a los otros estudiantes que cursan su asignatura de Derecho Penal en otras universidades a nivel de América Latina. Aquí yo les plantearé dentro de mi sitio web cómo usted, tomando como guía estas clases, puede accesar a la legislación existente, penal existente en su país, y puede hacer la comparación entre ambas legislaciones. Mire, primero partiremos del hecho que en Panamá el Código Penal panameño contempla el delito de violación sexual, violación carnal o violación sexual en el título tercero del libro segundo del Código Penal. Ese libro tercero se denomina Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual. En su capítulo primero, denominado Violación y otros delitos sexuales, que en otro tutorial, en otro programa, conversaremos con respecto a esos otros delitos sexuales. Bien, en ese capítulo primero, el delito de violación sexual o violación carnal está contemplado, está tipificado en los artículos, síganme con el cursor, 174, y acá mírenme en el recuadro izquierdo, por favor, que está dentro de una elipse turquesa, el 175. 174 y 175 del Código Penal panameño. ¿Qué es lo que plantea la legislación penal panameña? En el 174, en el artículo 174, nosotros podemos identificar como el tipo penal de este delito el siguiente: quien mediante, síganme con el cursor por favor, quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales. Hasta aquí tenemos nuestro tipo penal. ¿Cuál es la conducta ilícita del delito de violación carnal o violación sexual según la legislación penal panameña? Es sostener acceso carnal con personas de uno u otro sexo, utilizando sus genitales mediante violencia o intimidación. El verbo tipo no es tener, porque si yo escojo como verbo tipo el tenga, yo puedo tener muchas cosas y no es una figura delictiva. Entonces yo me voy fijando cuál es la palabra que le sigue. Acceso, tener acceso, tampoco por sí solo constituye una conducta ilícita, ya que yo puedo tener acceso a muchas cosas, a una información, a la entrada a algún lugar. Tener acceso, ¿cuál es la palabra que le sigue? Tener acceso carnal. Y me hago la pregunta, ¿tener acceso carnal por sí solo constituye una figura delictiva? ¿Constituye una conducta ilícita? Pues claro que no, porque el tener acceso carnal es un aspecto que corresponde a la intimidad de una pareja. Pero el tener, entonces me fijo en las palabras, en los términos que hay alrededor. Por eso es que nosotros ahora no debemos hablar de verbo rector, sino debemos hablar de verbo tipo, porque esa conducta ilícita va a estar conformada por sustantivos, verbos y adjetivos muchas veces. Son varias palabras que van a conformar ese verbo tipo o esa conducta ilícita. Puede darse el caso que ambas conductas, que en una sola acción coincida también la conducta ilícita, pero no es lo común.
Entonces quiere decir que esa conducta ilícita del delito de violación carnal, según mi tipo básico que me plantea en su artículo 174, lo que me está diciendo es que el sostener relaciones sexuales propias de la intimidad, tener ese acceso carnal sin el consentimiento de la otra persona, utilizando mis genitales y haciendo uso de violencia o intimidación, constituye mi tipo penal básico del delito de violación carnal. Y esto tiene una pena, una punibilidad de 7 a 12 años de prisión. Ahora, también es otra forma de realizar o de incurrir en el delito de violación carnal si yo obligo a otra persona a que me accese a mí carnalmente con violencia o con intimidación. Esa es mi segunda forma de incurrir en el delito de violación carnal. Y mire que le he puesto los asteriscos para que usted las identifique. Y también va a tener una pena de 7 a 12 años de prisión. Quiere decir que estamos dentro de la pena del tipo penal básico. Es otra forma básica de incurrir en este tipo penal. Hay una tercera forma de incurrir en el delito de violación y hablo que constituyen tipo penal básico. Son varias formas de cometer o de incurrir en el tipo penal básico del delito de violación carnal. ¿Por qué les digo básico? Porque no tiene ni agravante ni atenuante. Un tipo penal básico es el que no tiene ni agravante ni atenuante. Fíjense que se maneja en el mismo rango de punibilidad de 7 a 12 años de prisión. Y la tercera que le tengo aquí es aquella, la tercera forma es el realizarle a la víctima, el realizarle a una persona actos sexuales sin su consentimiento. Y estos actos, este tipo de acto sexual pueden ser de dos clases. Introducirle cualquier tipo de objeto en el ano o en la vagina de la víctima, puede ser, por ejemplo, esta botella, la introduce en el ano o en la vagina de la víctima, puede ser un palo de escoba, un cuchillo, una navaja, una tijera, usted no tiene idea las cosas espeluznantes que ocurren. El otro acto sexual puede ser introducir ya no un objeto, sino cualquier parte del cuerpo que no sean los genitales en los genitales de la víctima. Por ejemplo, el dedo es lo más común. Un dedo, usted introduce el dedo en el ano o en la vagina de la víctima, está incurriendo en el delito de violación, atendiendo a los lineamientos de su tipo penal básico, con una pena que va de 7 a 12 años de prisión. Ahora, hay una modalidad agravada para el delito de violación carnal. La modalidad agravada de mi tipo penal básico, según cualquiera de estas tres formas de mi tipo penal básico, es cuando la violación ocasione a la víctima un trastorno psicológico limitante o impeditivo de su funcionalidad. Aquí yo en realidad siento que toda violación ocasiona un gran trastorno psicológico a la víctima y sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad. No estoy diciendo que en el adulto, en la persona mayor de edad no le causó un trauma, pero si en el adulto lo ocasiona un trauma, en el menor
le ocasiona 10 veces más en intensidad ese trauma. Pero aquí están hablando de un trastorno que le impide a esa persona trabajar, mantenerse por sí misma, porque se disocia totalmente de la realidad. Hay una segunda condición agravada, que es cuando se produce en la víctima un daño físico que le ocasione una incapacidad superior a los 30 días. La tercera es si la víctima quedara embarazada, pero aquí en la legislación penal panameña, con respecto a este numeral, se le permite a la mujer, si está dentro de los 2 primeros meses de embarazo y ha quedado debidamente acreditado la figura delictiva mediante una denuncia, mediante una querella en el Ministerio Público, la mujer se le permite que se practique un aborto, constituyéndose una forma de excusa absolutoria para el delito de aborto y que nosotros hemos estudiado en conversatorios académicos anteriores. 4. Cuando el autor sea ministro de un culto, es decir, sea un sacerdote, un imán, un rabino, sea un pastor, cualquier guía espiritual de cualquier tipo, de cualquier forma religiosa, pariente cercano que esté dentro del 4 grado de consanguinidad o 2 de afinidad, o que ese parentesco sea por adopción, es decir, el abuelo, el tío, el papá, un hermano, un primo, el tutor, educador o quien tuviese a esa persona bajo su cargo, bajo su guarda, crianza o un cuidado temporal. ¿Por qué? Porque aquí se está abusando de la confianza que le tiene el menor a esa persona. 5. Si el hecho se comete con abuso de autoridad o de confianza, es decir, aquí en una situación que la persona trabajaba para ella y no tenía temor y le abrió la puerta de la casa porque era la persona que le limpiaba el jardín y le cuidaba sus matas, sus plantas, o por abuso de autoridad. 6. Cuando se cometa con el concurso de 2 o más personas o ante observadores. Es uno el que viola, pero hay 2 o 3 que están viendo cómo violan a la persona. 7. Cuando el acceso sexual se haga empleando medios denigrantes o vejatorios, todas estas prácticas sadomasoquistas que denigran a la persona. Estos son esas condiciones agravantes. Este es un tipo penal agravado del delito de violación carnal. Y aquí habla que será, también fíjese, aquí es de 10 a 15 años, pero será de 12 a 15 años cuando la persona que viola, es decir, el victimario, el sujeto activo, el agente, todos estos son nombres que se utilizan como sinónimo, el violador sabe que es portador de una enfermedad de transmisión sexual o que es portador del virus de inmunodeficiencia adquirida y aún sabiéndolo viola a la persona y lo está haciendo con la intención también de transmitirle ese tipo de enfermedades. Entonces fíjense que esa agravante conlleva una pena de 12 a 18 años de prisión.
Tenemos en el artículo 175 otra forma del delito de violación carnal. Y mire, le puse aquí una anotación, esta figura, por algo interesante, le he puesto otra forma de delito de violación carnal porque mi tipo penal básico me dice que es un acceso carnal con los genitales de persona de uno u otro sexo, haciendo uso de la fuerza o la intimidación. Ese es mi tipo penal básico. Pero hay otro tipo penal que me señala que hay un acceso carnal sin consentimiento de la persona, pero no media, ni intimidación ni violencia. Y tiene pena de 12 a 18 años. Mire, 12 a 18 años. Y el agravado del tipo básico del 174 es de 10 a 15 años. Entonces es grave esta condición del 174. Es si la víctima es menor de 14 años de edad. Menor de 14 años de edad, aunque no medie ni violencia ni intimidación. Un menor de 14 años no va a dar su consentimiento para que lo viole o no entiende si ese violador, qué es lo que le está diciendo, si en realidad estás teniendo hacia él muestras de cariño o es que le está ocasionando un daño. Porque esa edad, menos de 14 años, por muy alto o desarrollado físicamente, ese menor no está en capacidad de entender y comprender la magnitud del acto que se está realizando. 2, que la víctima sea una persona privada de razón o de sentido o que padezca alguna enfermedad de tipo física o mental que le impida repeler el acto y entender lo que se está haciendo. Abuso de autoridad, abusando de la autoridad o de su posición con una persona que se encuentre detenida o confiada al autor para que la custodio conduzca de un lugar a otro. Los custodios en un centro penitenciario o la persona que la conduce a hacer una diligencia del centro penitenciario al Ministerio Público, por ejemplo. Aquí me señala que la cuarta es en una persona que por su edad no pueda consentir o resistir el acto. Una persona que tenga 90 años, que no pueda resistir el acto, versus el hombre que levanta pesas, mide 2 metros, es vigoroso, mayor energía, más musculatura. La persona con esos 80 años no va a poder resistir la fuerza física de su agresor. Bien, esto es lo que nos dice el Código Penal con respecto al delito de violación carnal. Y esto es propio del derecho penal sustantivo, pero hay otra parte que corresponde al derecho penal adjetivo. Profesora, ¿cuál es ese derecho penal adjetivo? El que tiene que ver con el procedimiento, es decir, con el derecho procesal penal. ¿Qué tiene que hacer una víctima o qué puede hacer una víctima de esta figura delictiva? Acudir ante las autoridades e interponer una denuncia o presentar una querella o una acusación. Y no debe dejar que transcurra tanto tiempo,
porque entre más tiempo pasa, las evidencias principales que están en el cuerpo de la víctima pueden desaparecer. O sobre todo si ella está embarazada y espera al cuarto mes de embarazo, ya no va a poder practicarse el aborto. Yo quiero mostrarles a ustedes, fíjense aquí, en este recuadro, siga la lupita, la lupa, en este recuadro, y el cursor, perdón, izquierdo, dice extinción de la acción penal. El artículo 116 del Código Procesal Penal me habla de los plazos de prescripción, es decir, qué tiempo se tiene para interponer la acción penal. Cuando hablamos de prescribe, es hasta qué tiempo, transcurrido este tiempo, ya la víctima no podrá interponer la acción penal respectiva, la denuncia, una acusación, una querella. Miren lo que dice el 116 del Código Procesal Penal. Dice, la acción penal prescribe 1 en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. 2 al vencimiento del plazo de 3 años cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad. 3 al vencimiento de plazo igual al doble del máximo previsto de la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado, delitos patrimoniales contra cualquier entidad. Y el último párrafo dice, en los delitos de terrorismo, contra la humanidad y desaparición forzada de personas, no prescribe la acción penal. Quiere decir que en estos tres tipos de delitos, después de 40, 50 años que ocurrió el delito, un pariente puede interponer una acción penal. Pero, ¿dónde tenemos que buscar al delito de violación? En el numeral 1, y me están diciendo que es igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. Es decir, si la persona fue víctima del delito de violación básico aquí, que la muchacha o el joven, no vamos a ponerle sexo, que la víctima bajaba de la salía de la estación del metro, la intercepta un delincuente y la viola. Está aquí en el tipo penal básico de una pena de prisión de 7 a 12 años. Y me dice que es igual al máximo de la pena de prisión, entonces ella tendrá 12 años contados a partir del momento en que ella fue víctima. Sí, el 3 de mayo del 2020, una persona fue víctima de un delito de violación carnal en su tipo penal básico, recordando el ejemplo que les acabo de mencionar, entonces ella a partir de esa fecha en que fue violada, el 3 de junio del 2019, ella va a tener, contando de allí, 12 años, porque es la pena máxima según mi numeral 1. Si esa violación, la víctima, el victimario, era, por ejemplo, era aquí un pariente cercano, era el papá de la víctima cuando llegó a la casa, viola a la víctima, entonces la pena mayor es de 15 años. Esa víctima tendrá, a partir de ese día, la fecha, 3 de julio, 4 de julio del 2018, 1 de mayo del 2020, va a tener 15 años contados a partir de esa fecha. Si la víctima resultó embarazada, es agravado. Por eso se debe ir inmediatamente ante la autoridad competente a interponer la denuncia
interponer la querella o la acusación y que le hagan el examen médico forense necesario. Se aconseja que la víctima no se bañe para que no se salga o se diluya, se salga del cuerpo el semen, el material propio del ADN del victimario, o si tiene saliva, restos de saliva, vellos púbicos. Entonces es importante acudir y denunciar, sea su papá, su mamá, un tío, el padrastro, denunciar. Es lo fundamental. Para aquellos o ustedes, jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, si quieren realizar comparaciones con otras legislaciones o para los estudiantes de otros países que me escuchan, yo les voy a recomendar que accese a mi sitio web www.doctorajuliascience.com y se vaya, esta es mi página, usted se vaya hasta el final de la página y clique Iberred donde dice Iberred, que es la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional. Clique a donde dice penal, le va a salir legislaciones, mire, Código Penal, está el Código Procesal Penal y otras legislaciones. Pone Código Penal, clique en Código Penal y se ubica según su país. Aquí está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Honduras, Nicaragua, nuestro propio país Panamá, Paraguay, España, México, Guatemala, Perú, República Dominicana, Uruguay, o lo busca aquí en el buscador. Y eso le va a ayudar a que usted realice una comparación con la legislación de su país y la legislación extranjera. Haga un ejercicio de derecho comparado. Aquí a mis estudiantes, yo los invito, mis estudiantes panameños, a que ellos escojan cualquier país y ustedes vean cómo se tipifica el delito de violación carnal en otras latitudes, porque acuérdese que nosotros no somos una isla, hay que hacer un ejercicio de derecho comparado. En otros tutoriales nosotros lo vamos a realizar porque me lo están pidiendo estudiantes de otros países. Sin embargo, en este tutorial específico estamos analizando esa legislación panameña que dice el Código Penal sobre el delito de violación carnal aquí en Panamá. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerde suscribirse a mi canal, discúlpeme, darle like y comparta con otras personas que les interese la materia penal. Nos vemos pronto.